Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a este vídeo de visión semanal de Serenity Markets. Hoy estamos a martes 7 de octubre y seguimos con el gobierno de Estados Unidos cerrado, lo cual limita mucho el flujo de noticias y datos macroeconómicos que podemos conocer. Por ejemplo, el dato de nóminas no agrícolas del viernes pasado, que actúa como faro para las decisiones de la Reserva Federal, no se conoció. Incluso existe el riesgo de que los datos de inflación correspondientes al mes de septiembre tampoco se conozcan. No obstante, hay muchos jaleos políticos, no en Estados Unidos, que también, sino que afectan a todo Occidente. En este vídeo vamos a repasarlos y vamos a trasladar al posible impacto que están teniendo ya en los mercados financieros. Fíjense, desde el 1 de octubre, es decir, ya van 7 días con el gobierno federal estadounidense cerrado. Recuerden que el cierre más largo registrado fue el de 2018, finales, que duró 34 días. Pero sí que es cierto que no era un cierre global. En aquel momento se evitó el cierre de varias agencias, incluido el Departamento de Defensa, ya que había obtenido financiación. Un punto importante es que en este momento hay un 85% de probabilidades de que el cierre gubernamental dure más de 10 días. Sería durar 3 días más, algo que no sería una sorpresa. Esto asemeja mucho el cierre de gobierno a los de 1995 o 2013. Un punto también importante, ayer Hansen, secretario de prensa de la Casa Blanca, comentó que comenzarán despidos masivos a trabajadores federales si el presidente Trump ve que las negociaciones no avanzan. Y esto es algo que ya está a punto de empezar. En cuanto al retorno bursátil, que no lo comentábamos por aquí la semana pasada, suele ser positivo en periodos de cierre de gobierno. Yo sinceramente creo que es indiferente, más que positivo o negativo para los mercados bursátiles, es indiferente siempre y cuando no dure más de un mes o se vaya aproximando a un mes, porque sí que es cierto que si dura más tiempo, pues ya puede surgir más incertidumbre y también si coincide con la falta de datos como en este punto puede ser preocupante. Por tanto, más que positivo o negativo para los mercados, es más bien indiferente. Y en cuanto a nivel económico, un cierre de gobierno suele suponer una pérdida de 0,15 puntos porcentuales a la semana. Por tanto, si avanza unas cuantas semanas, puede ser un gran lastre para el Producto Interior Bruto de ese trimestre. Tiende a recuperarse al trimestre posterior, por tanto, a medio o largo plazo no suele tener mucho impacto. Porque comentaba en la introducción que está habiendo muchos jaleos políticos en todo Occidente por la situación de Japón y también por la situación de Francia. Ayer en Japón se eligió a un nuevo gobernante del partido líder. Se espera que en Japón pueda haber la primera mujer, primera ministra de la historia. Y lo cierto es que esta mujer tiene un discurso muy pro gasto y muy pro rebaja de impuestos. Ya sabemos cómo se toman los mercados estas cosas, y si no, díganselo a Liz Truss en Reino Unido. Al final, si prometes bajadas de impuestos, es decir, recorte de ingresos o por el lado estatal, y no prometes reducción de gasto, sino que al contrario prometes aumentos del gasto, pues los inversores piensan que se va a financiar vía deuda, lo cual provoca alzas de los rendimientos de los bonos japoneses, desplome de su precio, pérdida de poder del yen, y algo que también suele ocurrir es que la mayoría de activos denominados en esa divisa tienden a ir al alza. Eso es lo que vimos ayer. Fíjense que vimos como el Nikkei japonés también el día de hoy ha tenido continuación de ese movimiento al alza, cotizando en máximos históricos. Que fíjense que si vemos en los últimos 5 años el Nikkei japonés frente al yen o en comparación con el yen, vemos que la mayoría de ese retorno al alza que ha tenido el Nikkei se debe en gran parte a esa pérdida de la divisa. Fíjense que el dólar frente al yen alcanzaba el día de ayer los 150 dólares, el par USD
JPI. Y aquí podemos observar cómo el día de hoy está justo en ese nivel límite. Punto importante también, los bonos japoneses, que ya saben que tienen grandes impactos a nivel global. De hecho, en este año 2025, el alza de los rendimientos de los bonos japoneses es en parte responsable del alza de los rendimientos global. Bueno, pues también ha saltado y se encuentra en niveles realmente peligrosos. Al final, esto es muy importante porque Japón es el mayor tenedor de deuda estadounidense. Si por algún casual tiene que dejar de comprar deuda estadounidense para hacer frente a su mercado, pues ahí puede haber problemas también en Estados Unidos. Como digo, según estudios de Goldman, se estimaba que gran parte del alza de los rendimientos, no solo estadounidenses, sino globales, derivaba en gran parte por el alza de los rendimientos japoneses. Al final, los mercados de deuda están muy interrelacionados entre todos. Al final, la gran consecuencia de esto pues es la pérdida de poder adquisitivo, en este caso el yen, pero está ocurriendo en todo Occidente. Vemos que las tendencias van hacia cada vez mayor gasto público, lo cual significa mayor inflación monetaria, lo cual significa mayor pérdida de poder adquisitivo. Ante esto, invierte o muere. Hay que proteger nuestros ahorros porque ya de por sí van a perder valor. Fíjense este gráfico que es muy revelador, el rendimiento del bono japonés a 30 años y el oro, y cómo van de la mano, y cómo el oro ha tenido un comportamiento al alza similar al de los rendimientos, un poco haciendo cobertura frente a esa pérdida de credibilidad institucional. Eso sí, el oro ha tenido una revalorización del 15% aproximadamente en el último mes. Precaución, se encuentra en uno de los niveles de mayor sobrecomprada de la historia. No persigan precios, que el oro tiende a hacer grandes consolidaciones y aceptaciones de precios. Pero si creen que esto ya es mucho ruido a nivel político y que afecta, como hemos visto, a los mercados de renta fija y también se traslada a los mercados de renta variable, fíjense, porque ayer dimitió el primer ministro francés. Ya van unos cuantos primeros ministros en Francia desde enero de 2024. Probablemente haya otro y no avance la cosa hacia ningún lado porque hay un bloqueo parlamentario total, pero el diferencial entre los bonos a 10 años de Francia y Alemania ha subido hasta 86 puntos básicos, por primera vez o de nuevo desde enero. Los rendimientos a largo plazo han subido drásticamente en todo Occidente, no es un problema de un único lugar. Aquí lo pueden observar, sobre todo los colores rojo y naranja, como se han disparado totalmente. Un pequeño comentario sobre los mercados estadounidenses, porque al final toda esta tendencia ayuda y beneficia a la renta variable, básicamente, o simplemente entendiendo esa pérdida de poder adquisitivo de las divisas y como cobertura. Todo activo financiero se beneficia si como contraparte tiene una divisa de Occidente. Pero sí que es cierto que en las últimas sesiones, ayer se cortó esta racha, pero la semana pasada el VIX subió y el índice también subió. No es raro ver algún día así en máximos históricos, lo raro es ver 5 días consecutivos con este patrón. La volatilidad nos puede advertir de muchas cosas y un repunte sostenido de la volatilidad puede ser peligroso, ya que los fondos de control de volatilidad están muy cargados y pueden llevar a cabo grandes ventas. Por tanto, tengan precaución y vigilen sobre todo la volatilidad. De momento estamos lejos de niveles realmente importantes en cuanto a liquidaciones, ¿no? Sobre todo tendríamos que ver o caer por debajo de niveles de 6.600 en el S&P 500 y estamos ampliamente por encima de los 6.700. Estamos más cerca de que se rompan esos 6.800 y se provoque una aceleración del movimiento que de riesgos a la baja, pero sí que es cierto que en un ratio riesgo-recompensa los movimientos al alza parece que están acotados. Incluso lo estamos viendo con movimientos, podríamos decir, a trompicones y variando entre sectores. Por tanto, esto es un punto que hay que tener muy en cuenta. Vigilemos si se pierden niveles importantes y si hay repuntes de volatilidad. Y dirás, ¿qué catalizadores tenemos para la semana que puedan provocar estos movimientos? Pues debo decir que muy pocos. Debido al cierre de gobierno, apenas hay datos macro importantes, pero bueno, sí que conoceremos las actas de la última reunión de la Reserva Federal el miércoles, muchos comentarios de miembros de la Reserva Federal, culminando con Powell, que hablará el jueves. Además, las estimaciones de la Universidad de Michigan se conocerán el viernes, las primeras del mes de octubre. Así que nada, tengan en cuenta esto para la semana. Tienen todos los datos. Nos vemos la semana que viene. Chao.